Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial hay un avance enorme de los derechos sociales, hasta el punto de que en Inglaterra Churchill, que dicen que había ganado la guerra, le dan una patada y vienen los laboristas, ¿verdad? Y empiezan a nacionalizar, empiezan a crearse todo el estado de bienestar en los llamados 30 gloriosos, que fue un crecimiento económico muy potente que hubo en Europa, y eso fue lo que... Y luego hay una... yo estoy convencido de que el estado de bienestar no fue solo ese temor, es que fue una lucha muy fuerte de los sindicatos, de los partidos de izquierda, y consiguieron ese estado de bienestar. Esto del regateo de ver quién pone menos impuestos, en la que entran también partidos de izquierda, ¿nos va a llevar a buen lugar? Bueno, yo creo, estoy convencido, y además lo demuestro en el libro, que el estado de bienestar, es decir, sanidad gratuita, educación gratuita, en fin, todo lo que significa el estado de bienestar, es imposible sin un potente sistema fiscal en torno al 40% de presión fiscal. Los países que no tienen eso no tienen estado de bienestar. Eso es el Estado social europeo. Y yo siempre digo que la Constitución española habla de Estado social y democrático de derecho. Y el modelo europeo es un modelo social, no es un Estado liberal, es un Estado social. Y eso se mantiene con impuestos a ese nivel. La derecha, el mundo ultraliberal, siempre ha combatido esto. Es decir, es evidente que no quieren este tipo de presiones fiscales, pero yo veo las cifras de presión fiscal en Francia, en Italia, en el norte de Europa, y siguen manteniéndose en Francia en un 47%, en Italia en un 43%, España estamos ahora, que ha crecido algo, en un 37%, con lo cual tenemos todavía un margen importante de crecimiento, es decir, no han conseguido romperlo. Yo sé que hay dumping fiscal, está Irlanda, hay paraísos fiscales, en Holanda, en otros países, etcétera, pero el núcleo fundamental de los grandes países, Alemania, Francia, Italia, España, etcétera, siguen con niveles de presión fiscal suficientes para mantener el estado de bienestar. Lo que pasa es que si España quiere tener estados de bienestar similares a los que hay en el norte de Europa o los que hay en Francia o en Alemania, no puede tenerlo con la presión fiscal que tiene. O sea, tendría todavía un margen de aumento. Lo que tiene que decidir la gente es, ¿quiere seguir teniendo sanidades públicas gratuitas, educación pública, o sea, sistemas de protección social potentes o no? Y si los quiere tener, tiene que tener esas presiones fiscales altas, y no es imposible. Pero entonces, ¿por qué en el debate, la pelea en cualquier debate político, entrevista, es quién regatea más para bajar más los impuestos? Bueno, yo creo que ese es un debate falso, porque bajar los impuestos depende a quién. Yo también soy partidario de bajar los impuestos al que no tiene dinero, es decir, y en cambio subírselos al que lo tiene. Pero esa expresión, es decir, el dinero donde mejor está, que es además una tesis muy neoliberal, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y no en los impuestos. Bueno, ya sabe que yo me burlo de esa Por eso idea. le pregunto. En el libro me burlo de ella, porque claro, como no quiero nunca faltar a nadie, pero es una estupidez mayúscula. Porque claro, si tú tienes mucho dinero, evidentemente donde está mejor el dinero es en tu bolsillo, porque entre otras cosas utilizas todo privado. Entonces es igual que haya educación o sanidad públicas potentes y bien organizadas. Pero la persona que gana poco dinero, la inmensa mayoría de personas que tienen un sueldo, un salario más bien pues, en torno a los 2.000 euros para abajo, la defensa que tiene es poder tener servicios públicos gratuitos potentes. Si el dinero está en el bolsillo del contribuyente, no los tendrá. Por lo tanto, le liquidarán su sanidad, su educación y todos los servicios. Claro, porque ¿a ti qué más te da que te aumenten el sueldo a lo mejor un 0,5% o un 1%, si luego tienes que pagar la sanidad, la educación, etcétera? Que se lo digan a los trabajadores norteamericanos o de América Latina. Estarían encantadísimos de tener un sistema de seguridad social y de servicios sociales como tenemos en Europa. Es la gran aspiración de estos países. Pero para eso hay que lucharlo y hay que aumentar la gran diferencia entre la derecha y la izquierda está ahí. Por ejemplo, venía un informe, yo creo que en el diario El País de ayer, de este fin de semana, que en Madrid lo que están construyendo sobre todo son centros sanitarios y hospitales privados, y están congelados o paralizados hasta la reforma de los hospitales públicos. Bueno, esa es una política que lleva un gobierno que es de derechas
y que por lo tanto no le interesa para nada los estados sociales. Es decir, ese es el problema que tenemos. Pero esta es la batalla de ideas y la batalla política que tenemos es esa. O sea, es entre los que quieren liquidar el estado de bienestar o quieren por lo menos reducirlo para que sea a los niveles de los pobres, ¿no? Pero que no quieren tener un sistema social potente. Y eso es un tema de impuestos. Ahí están los paraísos fiscales, para combatir los paraísos fiscales. Ahí hay toda la revolución conservadora que se hizo de no pagar impuestos, de bajar impuestos, que es un disparate. Es un auténtico disparate, porque eso es lo que ha producido, entre otras cosas, lo que ha producido con otras cosas que si quieres hablamos de ellas, el que haya aumentado tanto los sectores ultras. En las capas bajas de la sociedad, en los que están peor, votan ultra precisamente porque se sienten desprotegidos, absolutamente desprotegidos. Pero en ocasiones están votando a recetas que lo que quieren es acabar con los impuestos, sí, que es lo que les ha protegido. Sí, porque les están diciendo, les están metiendo la idea de que, bueno, de que el peligro no es eso, sino los emigrantes, que les quitan el trabajo, que les quitan todas esas cosas, pero es un engaño absoluto. Dedico muchísimo espacio a por qué se produce la crisis del 2008, que fue... Vamos a ver, si tú quieres mantener la demanda de que la gente compra cosas, tienes solo dos sistemas. O paga suficiente para que consuma, o si no, que se endeude. Y lo que hizo la gente fue endeudarse. Se endeudaron los estados, se endeudaron las familias, se endeudaron las personas hasta niveles espectaculares. Y cuando empezaron a tener problemas para pagar, vino toda la crisis, que empezó en Estados Unidos como siempre y luego se extendió a Europa. Ahora, el problema que esa crisis enseña es que si tú dejas hacer al capitalismo liberal, en el sentido de dejar hacer, dejar pasar, el mercado arregla las cosas, conduce a eso, a un desastre, como fue la crisis del 2008, lo mismo que ocurrió en el año 29, en la crisis del 29. Y bueno, de ahí se salió con una política muy agresiva de impuestos de Roosevelt y llevó a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar de la crisis del 2008? Que el ultraliberalismo, las políticas liberales, llevan a esos desastres. Y la lección que se sacó es que, si se dan cuenta, a partir de luego el COVID, la pandemia y todo eso, Europa reacciona de otra manera completamente distinta, porque en la primera fase es la austeridad completa, el austericidio que se llamó, que fue sacrificar salarios, sacrificar pensiones, sacrificar servicios sociales, pero luego en esa fase ha sido todo lo contrario, ha habido una reacción positiva que han sido los fondos estos Next Generation, fondos enormes que han dado a España, Italia, etcétera, se ha salido de una manera completamente diferente. Por lo tanto, se sacó esa lección. Ahora vamos a volver otra vez a lo mismo. Ese es el riesgo que tenemos. Yo creo que depende dónde. Es decir, yo por la parte de la izquierda no veo un radicalismo excesivo. Mira, a este gobierno le llaman superradical, ¿no? Le llaman un gobierno comunista, radical, etcétera. Y yo veo que las grandes empresas están teniendo los máximos beneficios de su historia, con lo cual deben estar aplaudiendo con las orejas al comunismo, al radicalismo y todo esto, porque claro, las empresas están bollantes, estamos creciendo al 2,5%, y tenemos un ministro de Economía que se queda muy sorprendido, el hombre joven que acaba de llegar, que le dice, a mí nunca me preguntan por la economía en el Parlamento, ¿qué pasa? Que es que y siempre hemos pensado que el que vaya bien la economía es clave para un país, porque si va bien la economía va también bien los aspectos sociales, tienes dinero para hacer muchas cosas. Este país en ese sentido es ejemplar. Por lo tanto, yo no veo un radicalismo por parte de la izquierda. Ahora, no digo derecha, España, digo en general. No, en general, sí. en la izquierda, en la derecha, por supuesto que hay un radicalismo. Está el caso de Milei en Argentina. Luego está, en cambio, el caso de Brasil, que también es muy importante, o el caso de la que ha ganado las elecciones en México, que es una persona bastante sensata y que le oye decir cosas muy positivas. Por lo tanto, ahí depende en qué lugares se juegue la partida, ¿no? Yo creo que, por eso hablo de la expansión de la democracia, el futuro está en expandir la democracia todo lo posible a todos los países que se puedan, democracias sociales, democracias con estado de bienestar, no solo el derecho de voto, que por cierto es jovencísimo, es recientísimo. La gente no sabe que, por ejemplo, en países tan demócratas como Francia o Italia se ha empezado a votar
las mujeres en 1947. Después que en la República. Bueno, en España, la República, y luego ya no se votó nunca. Ya. Pero quiere decir que en Francia o Italia se votó por la primera vez en 1947 las mujeres, con lo cual no había democracia ninguna. Y aquí en el 33. Y aquí en el 33 se votó una vez y luego ya se acabó. Por lo tanto, tienes un problema de expansión de la democracia importantísimo. Pero eso se junta con el otro aspecto que trato mucho en el libro, que es el tema de la revolución digital, ¿no? Que el futuro es la ciencia, la evolución tecnológica. Yo digo, ¿No hay cierto miedo de que eso acabe con puestos de yo trabajo? digo que el gran reacción? binomio del futuro, el gran programa del futuro para este siglo, de las fuerzas progresistas, es democracia más ciencia. No solo ciencia, ni solo democracia. Democracia más ciencia. Y el problema es cómo controlar democráticamente la revolución digital. La revolución digital es disruptiva. Es un cambio de códigos, es un cambio de lenguaje, es un cambio completo. No es como la revolución industrial. La revolución industrial fue producir cosas ajenas a nosotros. La revolución digital es producirnos a nosotros, a través de los datos, ¿no? Y todo lo que supone eso. ¿Provoca un rechazo en los trabajadores tradicionales de que pues, eso pueda acabar con puestos de trabajo? Como el ludismo en el inicio de la revolución industrial. Bueno, de momento no parece que eso sea así. De momento no parece que sea el ludismo de la revolución industrial, pues bueno, luego al final se impuso evidentemente y creó muchísimos puestos de trabajo. Yo creo que la revolución digital es muy positiva siempre que se controle democráticamente. Lo que no puede ser es que las empresas tecnológicas como Google u otras controlen de tal manera a nosotros, a los datos que nosotros les vamos dando, de tal manera que ellos sepan qué vas a votar antes de que votes. Y sepan de ti algo así como que tengan unos 10.000 datos tuyos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde hay un estudio. Pues eso sí que es una buena casa demoscópica, me refiero. No, a lo mejor con eso ya datos tuyos que saben perfectamente, porque cada vez que das al TIC, ¿no? Sí. Ellos controlan el 90% del mercado europeo, ¿no? Las entradas, Google controla el 90% del mercado europeo, el 70% en Estados Unidos. Cada vez que das clic tú le estás dando datos gratis. Todo el mundo dice, vamos, los que saben de esto, que los datos son el petróleo del siglo XXI. Porque están escaneando iris. ¿no? El hecho es que a ti no te los pagan, ¿no? Los datos.